Las letras. Cadoaé amarró un pedazo de liana a sus pies para poder subir al árbol. Muchos de los árboles de la Amazonía no tienen ramas donde agarrarse y los niños aprenden a subirse a ellos impulsándose con los pies amarrados. Cadoaé subió y subió hasta llegar a las primeras ramas. Allí se sostuvo con las rodillas. Extendió una mano hacia el árbol de chonta que se encontraba a su lado. Agarró una rama y de un salto se cambió de árbol. Una vez allí, cogió los frutos de la chonta. Después bajó por el primer árbol. Todo este proceso tan complicado tiene una razón. Es imposible trepar por el árbol de chonta debido a que su tronco está cubierto de gruesos espinos. Cadoaé puso los frutos dentro de una canasta, junto a otros que había cosechado, y los contó utilizando los dedos de sus manos y de sus pies. Decidió que eran suficientes, pero no quería volver a casa. No quería ir a ese lugar que llamaban escuela y que habían abierto en la comuna hace poco. Para Cadoaé era muy difícil aceptar que le dijeran qué hacer o a dónde ir, porque en la cultura de su pueblo, los Huaroní, los niños son libres de ir y venir sin restricciones. Además, ¿a quién le gusta pasar las mejores horas del día sentado, haciendo signos en unas tablas, como le había contado su primo Babé, en vez de ir a cazar o jugar revolcándose en el lodo con otros niños? No, él definitivamente no iría jamás a la escuela. Este pensamiento lo puso feliz y empezó a silbar imitando a los distintos pájaros de la selva. En los siguientes días, varios niños fueron a la escuela por curiosidad. Cadoaé era parte del grupo de los que preferían ir a jugar. Los niños guaraní no juegan con juguetes fabricados. Un nido abandonado de termitas es una pelota, un pedazo de madera, una muñeca y la gran selva, su sala de juegos. Tampoco hay ganadores ni perdedores porque no conocen lo que es la competencia. Se juega por el gusto de jugar y nadie trata de ser mejor que otro. Yo jamás iré a la escuela, repetía Cadoaé a quien quisiera oírle. Los adultos sonreían. ¿Cómo iban a obligar a un niño a hacer algo que ellos jamás habían hecho? Además, no estaban seguros para qué mismo servía la dichosa escuela. Pero Cadoaé era muy curioso y en lo más oculto de su corazón sentía muchos deseos por saber qué se hacía en la escuela. La escuela era un chozón con techo de palma y quedaba junto a un claro donde crecía yuca. Cadoaé empezó a caminar a menudo entre los sembríos. Todos los días se acercaba un poco más al chozón, hasta que un día llegó tan cerca que pudo escuchar lo que explicaba la maestra. Les estaba enseñando otra lengua y unos símbolos extraños a los que llamaba letras. Decía que saber las letras era como poseer una magia y que de esa forma se podía aprender muchas cosas que su pueblo necesitaría saber para defenderse. Cadoaé se quedó boquiabierto. Se alzó en puntillas para conocer las letras. Quería ver qué forma tenían. La maestra sostenía en sus manos un libro con dibujos de colores y unos pocos niños la rodeaban. Cadoaé no alcanzó a distinguir nada. Quizá las letras son espíritus que no se pueden ver, a menos que uno pertenezca a la escuela, pensó. Qué curiosidad sentía. Cadoaé no solo comenzó a ir a la escuela todos los días, sino que fue el único alumno, porque los otros, desanimados o porque sus padres no lo aprobaban, jamás volvieron. Sin mucho esfuerzo aprendió Cadoaé las letras, a leer y a escribir en aquel idioma nuevo. Poco tiempo después, antes de marcharse, la maestra le regaló el pequeño libro de dibujos con el que le había enseñado. Cadoaé envolvió cuidadosamente el libro en la corteza de una palma y lo escondió en una esquina de la casa. De vez en cuando lo sacaba y leía una y otra vez las historias y admiraba los dibujos de colores. Pasó el tiempo y un día llegó una mujer, que era una especie de líder de los guaraní. Venía acompañada por unos extranjeros. Optaron por saludarlos ceremoniosamente porque nadie sabía qué significaba gobierno. Debemos hablar cosas importantes relacionadas con nuestra tierra, explicó la mujer. Los mayores se reunieron listos a aportar su consejo.
Los viejos se sentaron en el suelo, formando un medio círculo y esperaron. El resto de la comunidad lo rodeó en silencio. La mujer sacó de un maletín unos fajos de papeles escritos y los sostuvo en sus manos. Hermanos guaraní, estos papeles nos garantizan que nuestras tierras serán respetadas, exclamó la mujer con gesto de triunfo. Aquí lo dice. Está escrito en estas letras, insistió ella, golpeando los papeles con una mano mientras sonreía nerviosa. Letras. Los ancianos se miraron los rostros y encogieron los hombros. ¿Cómo podemos saber qué es eso? ¿Cómo podemos saber que eso es verdad? Preguntó un anciano con desconfianza. El rostro de la mujer se ensombreció. Sabía lo que estaba pasando. Los guaraní no tienen un solo jefe y aunque a ella la veían como líder, no le tenían la suficiente confianza. Lo que significaba que de no haber alguien de la comuna que leyera los documentos en voz alta para que todos escucharan y aprobaran, no se lograría adelantar nada. ¿Hay alguien aquí que sepa leer? ¿No hay una escuelita en el poblado?, preguntó esperanzada. Nadie contestó. Los niños se rieron avergonzados. Los ancianos trataron de lucir más dignos que nunca. Los adultos se movieron inquietos. ¿Quién hubiera dicho que mandar a los niños a la escuela hubiera sido útil? La mujer regresó a ver a los hombres y mujeres de la comuna. Es importante, imploró angustiada. Es importante para todos nosotros, para el pueblo guaraní. Yo puedo, yo sé leer, dijo tímidamente una voz en medio del grupo. Era Cadoaé. La mujer se acercó a él y le entregó el papel con gesto de alivio. Los ancianos estiraron sus cuellos para oír mejor. Cadoaé miró las letras, se aclaró la garganta y comenzó a leer sin ningún problema.